Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Pamboleros, el fútbol desde todos los ángulos. Mi nombre es Juan Romero y aquí estamos, como cada semana, listos para hablar de lo más relevante en cuanto a fútbol nacional e internacional se refiere, en una semana en donde ya tenemos al campeón de la Apertura 2025 de la Liga MX. Los Diablos Rojos del Toluca se proclaman bicampeones de nuestro fútbol y de esto y otros temas estaremos hablando largo y tendido en este espacio, para lo cual, como ya es una costumbre, nos hemos dado la tarea de invitar a grandes amigos y expertos para que compartan con nosotros su punto de vista respecto a los temas más relevantes. Saludo primero con muchísimo gusto a mi querido Diego Farel. Diego, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Mi estimado Juanito, mi estimado Fer, mi estimado José Iván, siempre es un gusto hablar con ustedes de este hermoso deporte. Terminó el campeonato, terminó el torneo, Toluca bicampeón, innecesario lo que del Turco Mohamed al caer en la provocación de un periodista. Los dos, ¿no? Los dos, uno por caer y el otro por andar de hocicón, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. En el tema del fútbol, en el tema europeo y aparte de fútbol internacional, el Paris Saint-Germain que llega directo a enfrentar al Flamengo que hizo todo el camino para poder llegar a la final de la Copa Intercontinental. Ahorita me decimos José Iván, si no, yo también les vamos a estar platicando el tema de Juninho. ¿Qué pasa con Juninho y qué pasa con los demás refuerzos de Club Universidad, que ya comienza a moverse la directiva de Pumas pensando en reforzarse? Que yo te voy a decir una cosa, Juanito, si con estos refuerzos o con lo que están pretendiendo traer no consigues algo importante el próximo año, que es un título, adiós, sí, no, ya. Ahorita vamos a hablar. Sí, claro, porque está calientito el famosísimo fútbol de estufa. Iván Ruiz, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Juanito, Fer, Dieguito, ¿cómo estás? Una final que emocionó prácticamente hasta las 10:30 de la noche, empezó a las 7 y terminó a las 10:30. Prácticamente nos queríamos matar ya, porque queríamos que alguien por lo menos ganara, y bueno, por lo menos ganó alguien. El menos malo en tirar un penal, y ese fue el Toluca, porque creo que ya haciendo un análisis un poco más profundo, a Tigres lo que le faltó fue calidad en el área, y lo que le faltó al Toluca fue condición física, porque se estaban muriendo, literalmente ya estaban agotadísimos al final. Pero bueno, esperemos que esto sea el paso hacia un Toluca tricampeón, porque tiene todo para que el Toluca pueda ser tricampeón. Puede ser, pinta interesante, evidentemente, lo que está armando la directiva del conjunto Escarlata de cara a lo que será el Clausura 2026. Fernando Rodríguez, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, Juan. Por supuesto, saludar al buen Iván y a Diego, que como siempre es un gustazo que estén aquí con nosotros. Pues bien, ya lo comentaban, ya tenemos campeón del fútbol mexicano, ya no nos vamos a ir hasta Navidad, afortunadamente. Bendito. Como bien se menciona, no, pues si el partido llegaba hasta la medianoche, te juro que no lo ganaba nadie también. Un volado ya. Eso es una realidad, pero bueno, pues un nuevo bicampeón, el superlíder de nueva cuenta se corona, algo que es muy poco probable en Liga MX, el porcentaje es muy bajo de que eso suceda, pero pues al final uno de los factores que hace que esto suceda o haya más posibilidades de que suceda, pues obviamente es la inyección del billuyo, ¿verdad? Pero pues ya, llegando a esta recta final del año. Es correcto, sí. Bueno, tenemos campeón y ojo que precisamente este lunes 15 ya se anunció el calendario del próximo torneo, el Clausura 2026, que arrancará el próximo 9 de enero. Apúntele bien, 9 de enero será el arranque de este certamen muy sui generis, que ahorita también vamos a platicar porque tiene lo suyo, ¿eh? Hace poquito fue la Junta de Dueños y ahí también se dieron algunos acuerdos que, mamá mía, vamos a tener que comentar un poco más adelante. Antes entremos de lleno a lo que fue la gran final de este Apertura 2025, porque Diego Farel, bien lo mencionabas, el Toluca es bicampeón del fútbol mexicano. Yo no sé, mi querido Diego, ¿a qué creas tú que últimamente se están dando más esta situación de que tengamos equipos bicampeones o incluso tricampeones, ¿no? Como hace poco lo hizo el América, cuando anteriormente costaba trabajo justamente que un equipo pudiera realmente
lograr este acontecimiento, ¿no? De levantar 2 copas consecutivas. Parecería que a partir de lo de los rojinegros del Atlas vino lo de América, ahora le toca a Toluca, pudiera venir incluso un tricampeonato, y no sé, evidentemente si alguno de los otros equipos contendientes levantara la copa, tampoco sería raro, ¿no? A ver, lo que pasa con respecto tanto con América como lo que está pasando con Toluca se llama proceso y sobre todo proyecto. Hoy Toluca tiene un proyecto serio, proyecto enfocado en sacar títulos, y aparte traes un entrenador que ya conoce lo que es la instancia del fútbol mexicano, ¿no? Sobre todo también competir en liguilla. Entonces yo creo que esos son los factores por parte de Toluca. Por parte de América tiene que recordar otra vez el tema de reforzar bien su plantilla, ¿no? Porque América no se ha reforzado en los últimos campeonatos. No vengan a decir que Gutiérrez fue un buen refuerzo de América. No. Bueno, No. toda de Santiago Baños, ¿eh? Sí, Pero a ver, exacto. O sea, no solo es la llamada de atención no solo la llamada de atención de Andrés Jardín, ¿no? Sino también la llamada de atención a Santiago Baños, de comenzar a sacar buenos refuerzos, de buscar y hacer un buen escauteo en posiciones claves para que Andrés Jardín comience a responder con la plantilla, ¿no? Ya una plantilla pensando en buscar un campeonato más, ¿no? Y competir más en los primeros sitios de la tabla, porque esta plantilla también se va haciendo vieja, ¿no? Entonces, a ver qué pasa. La otra justamente, yo creo que el claro ejemplo son esos, ¿no? Ok. El que hay un proyecto, un proceso, sobre todo un proyecto y un entrenador, ¿no? Porque luego traemos payasos, mismo Juanito, que resultan ser entrenadores y a la mera hora se achican, ¿no? En momentos trascendentales, ¿no? Entonces, y aquí en México abundan, ¿no? Aquí en México abundan, cuando no. El tema acá Bueno, es Diego, que ¿quién estaba antes de Mohamed? Renato Paiva, ¿eh? Y dime qué hizo Renato Paiva con Toluca en esos momentos. no, Renato Paiva, insisto, no pudo levantar este mismo plantel. La base que trae el turco lo traía Renato Paiva, ¿no? Entonces ya yo creo que hoy la cosa cambia, ¿no? Cambia por completo en el tema de pensar ya en un proceso a largo plazo, mediano, largo y plazo, mediano, largo, ¿no? Insisto. De acuerdo. Ahora, de igual manera, mi querido Iván, bien lo mencionabas, ¿no? Da la idea de que Toluca está incluso encaminado, pareciera, a un tricampeonato, porque justamente ha hecho bien las cosas últimamente. En términos generales, te pregunto, ¿fue justo campeón? O sea, porque te gustó la final, ¿cómo se dieron desde el partido de ida, la vuelta? Al final de cuentas, bien lo mencionaron ustedes, ¿no? Se fue alargando esto, pero yo no sé si en una de esas tú dirías esta final era de Tigres, se le escapa pensando que iba ganando 2-0 el marcador global en un momento dado, y que no sé si a lo mejor la inexperiencia de Pizarro u otros factores fueron los que terminaron por inclinar la balanza y después ponerla favorable a los Diablos, Iván. No, y de nueva cuenta yo voy a dar mi opinión de por qué se dan estos bicampeonatos. Bien lo dijo Diego, sí hay una parte de en los procesos, y cuando se hacen bien los procesos puedes hacer grandes cosas. Pero también esto es un síntoma de lo ya poco competitivo que comienza a ser el fútbol mexicano. Mientras la gente que está en la parte de abajo no presione a la parte de arriba, vamos a seguir viendo estos resultados. Mientras la mitad de la liga no compita por absolutamente nada, mientras no haya una real recompensa para los de arriba y un real castigo para los de abajo, no vamos a seguir viendo muchos bicampeones y tricampeones, porque los de abajo no tienen su propio proyecto deportivo, porque no les interesa tener un proyecto deportivo, les interesa tener un equipo de primera división, les interesa tener ahí la plaza dentro de la Federación Mexicana de Fútbol, les interesa que este equipo valga, no sé, unos 70, 80 millones de dólares para el mejor postor, y se acabó. Y es lo que vamos a seguir viendo si es que no existe ascenso y descenso y no existen otro tipo de competencias. Pero ya hablando del partido, sí creo que Toluca fue justo campeón.
fue el mejor de todo el torneo, fue el mejor por lo menos para mí, lo que fue de la liguilla no lo hizo tan bien, creo que sí dudó bastante Mohamed en algunos tramos, incluso en el partido contra lo que fue Monterrey, creo que ahí estuvieron a 2 que 3 momentos donde no se sintieron cómodos, quizá en el partido contra Juárez tampoco le quisieron mucho, venía un equipo que venía de la ronda de play-in, pues prácticamente no traía nada que ofrecer, pero contra Monterrey, quizá en los últimos minutos empezó a pedir la hora, algo que no debió suceder de ese modo, pero bajo este concepto creo yo que la final fue justa, en el sentido de que tanto Tigres fue mejor en el partido de ida como Toluca fue mejor en el partido de vuelta en unos lapsos. Sí hay que tomarlo también en cuenta que el físico, la calidad física de los jugadores del Toluca empezó a mermar muchísimo, sobre todo ya en el segundo tiempo, ¿no? Cuando necesitabas que Paulinho, que Liño, que el propio Marcel Ruiz tuvieran un poquito de más fuelle futbolístico, no lo tuvieron, se les acabaron las piernas, salieron muchos acalambrados, sobre todo Castro, ¿no? Un tipo que es alguien que prácticamente recoge el balón en su propia cancha y puede llegar a la siguiente, a la misma, al área contraria con balón controlado, pues obviamente no iba a aguantar el ritmo de 120 minutos, ¿no? Y mientras tanto Tigres, para mi gusto, lo que le falló fue totalmente la parte de adelante, ¿no? Un Guiñac que ya no es el mismo de hace 10 años, Nico Ibáñez que ha perdido el rumbo desde hace cierto tiempo. Hay que destacar mucho lo de Diego Lainez, ¿no? Un extremo que le costó mucho trabajo adaptarse al fútbol en general, no voy a decir nada más a la Liga MX, al fútbol en general, era un tipo de chispazos, se ha convertido ya en un futbolista completo, alguien que te puede dar 90 minutos con el mismo bagaje, y eso solamente se lo puede agradecer a Tigres y a todos los entrenadores que ha tenido en este paso con Tigres. Creo que es material de selección. Diego Lainez hoy es material de selección, así como mucha gente puede ir a aplaudir a Gilberto Mora, hay que exigir que Diego Lainez esté en selección nacional. Para mí el mejor jugador de Tigres durante toda la liguilla, mucha entrega, mucho corazón, creo que por fin otra vez se centró, ya no están teniendo las voces en la cabeza que le dicen que él es el Messi mexicano, y eso me da muchísimo gusto. Igual el caso de Garza, ¿no? Un chico que no se veía como un titular indiscutible, le ganó incluso a otros jugadores en banca en la convocatoria, y mira, ahí está, y creo que también es un chico que puede estar en selección sin ningún problema. El Gorrearán, que ya es prácticamente una institución dentro del fútbol mexicano, que llegó de Santos, que empezó como un extremo y lo han puesto ya más como un contención tirado hacia como un creativo, pero aún así falló la parte de arriba. Creo que a Tigres lo que le hace muchísima falta es otro centro delantero, alguien con la calidad quizá no similar a la de Guiñac, porque va a ser imposible encontrar a alguien que quiera aceptar. Pero ya llegó Correa, Iván. Pero Correa es otro tipo de jugador. Correa es un extremo habilidoso, que es un 10, que yo creo que en la final de ida tuvo muchísimo mejor participación que la de vuelta. En la de vuelta creo que estuvo muy fallón. Tuvo por ahí una oportunidad increíble que se le escapa, al igual que Nico Ibáñez. El gol que iba a hacer Ibáñez iba a ser de época, pero al final no lo hizo. Al final lo que le pasa a Ángel Correa es, yo creo que la inexperiencia de las liguillas, ¿no? Y la inexperiencia también de llegar a este tipo de circunstancias, porque en el Atlético de Madrid no llegaron mucho a estas circunstancias. Entonces, y al final mete el primer gol, pero el segundo obviamente ya estaban muy cansados, ya estaban muy tensos. También hay que decir esto, ¿no? Que tanto el turco como Guido Pizarro sean argentinos, hizo que esta final fuera de las más cancheras que he visto en la historia de la Liga MX. Una bola de golpes, una bola de insultos, una bola de improperios, calentadas. La verdad, para mí, increíble, ¿eh? A mí me encanta este tipo de fútbol donde se están calentando como locos, donde prácticamente se están dando con la cubeta, pero para quienes no estaban acostumbrados, creo que se les hizo de muy mal gusto, ¿no? Sobre todo la parte de Bigón burlándose de Osvaldo Virgen antes de para ponerlo nervioso, ¿no? Para ponerlo nervioso, pero después pues después pica ahí Facundo, no me acuerdo cómo se llama, Facundo Romero. Sí, Paco. Llega Romero y le canta
le canta el campeonato en la cara y Bigón trata de pegarle, por ahí también estuvieron con que el árbitro no hizo su trabajo. En fin, fue una final muy canchera, se notó, tanto se notó que por eso fue tanta tensión los 90 minutos y los tiempos extras y hasta los penales, ¿no? Que por cierto también podemos aplaudir mucho que casi los últimos fueron los que fallaron, pero los tiradores activos, los principales, los que necesitaban confiar, fueron los que metieron el gol. Tanto así que no, yo creo que fue un grave error no haber dejado que Nico Ibáñez haya sido el jugador que haya sido después de toda la ronda inicial, que tuviera la revancha, ¿no? Creo que si Nico Ibáñez hubiera tenido una revancha, la mete. Pero al momento en que deciden que Correa sea el otro tirador, ahí creo que la suerte les falló, ¿no? Porque al final ya sabía Luis García para dónde tirarse y no hubo ningún problema. Y luego Alexis, que hay que ponerlo en un marco especial, Alexis Vega, un tipo que se esforzó demasiado en llegar a este punto, le agradeció a una fisioterapeuta que contrataron, que hizo un milagro, prácticamente llevaron a Bart Simpson para que pudiera curarle la rodilla y que no se le deshicieran. Estuvo perfectísimo porque los minutos que entró prácticamente fue un fantasma, no tocó mucho el balón, lo que tocó descanchado totalmente, ¿no? Sí. Pero a pesar de todo lo hizo bien, o sea, las 3 pelotas que pudo filtrar, una casi fue gol y las otras 2 por lo menos llegaron a los jugadores. Y sabía él que estaba preparado para tiros penales, tiros de esquina, o sea, solamente se preparó para poder esforzarse en ese punto, y eso es lo que hace que Toluca sea campeón con su penal. De nueva cuenta, muy bien por el turco ya es un hombre que conoce el sistema del fútbol mexicano, comprende cuáles son los defectos y virtudes de este fútbol, sabe que necesita jugadores muy enganchados a lo que es calidad, jugadores jóvenes que se quieran partir el alma, veteranos que puedan tener fondo de banca, y hasta ahí, ¿no? Mientras tanto, Guido Pizarro, no se le notó, fíjate que no se le notó tanto la novatez. Lo que puedo decir es que aguantó a un equipo que es campeón del fútbol mexicano, lo llevó a una circunstancia. Pero estuvo tirado muy atrás, ¿no, Iván? ¿No crees que pecó de tu camión durante mucho tiempo? Pero es el estilo de Ricardo Ferretti, es el estilo que también tuvo Siboldi en algún momento, o sea, no se me hizo raro. Tigres tiene ese estilo donde ataca, donde los contragolpes son muy letales. Tampoco creo que haya sido tan complicado, entendiendo que en las circunstancias del partido, los que iban a tener la responsabilidad de irse para adelante era el Toluca. Incluso antes de que el Toluca viniera con el vendaval, Tigres estuvo parejísimo y metió el primer gol. Entonces yo creo que Guido lo hizo bastante bien. Vamos a ver qué sucede en otras circunstancias con otro tipo de escenarios y con otro tipo de jugadores. Si es que Guido Pizarro realmente puede ser ese entrenador que todo el mundo espera en la Sultana del Norte. Pero mientras tanto, llegar a una final, que esta sea prácticamente llevarlo al punto final de penales y prácticamente penales larguísimos, le aplaudo muchísimo. Es una gran final, Toluca es bicampeón, tiene con qué ser tricampeón, sí, si es que seguimos con este sistema en el cual los de abajo no les importa un carajo el fútbol mexicano. Ahora, también hay que decirlo, ¿no? Toluca conformó un plantel bastante bueno, como ya lo estábamos platicando acá, Diego, también puntualmente creo que lo decía de forma acertada, ¿no? Traer a Paulinho en su momento creo que fue una decisión acertada porque evidentemente no era uno de estos jugadores que decías, es que es una super figura, no tiene tanto reflector, pero era un jugador quizás, ¿no? De segunda línea que uno podía pensar lo podía hacer bien en el fútbol mexicano y así lo está haciendo, ¿no? Fernando Rodríguez, justamente, ¿no? Hablemos un poquito del proyecto de Toluca, porque mira lo que son las cosas, rescatando un dato que me pasó hace poquito el señor Marcos Olvera, al cual le mando un fuerte saludo, claro que sí, me decía, ya el Toluca es hoy por hoy el equipo más ganador de los torneos cortos, llega a 9 títulos, rebasando a lo que son las Águilas del la América, pero hay que decirlo, Fer, Toluca vivió una sequía de 10 años, más o menos de sequía, fueron de los equipos que incluso pagaron multa de estas, bueno, sí, mitos, ¿no? Mitos urbanos de las multas de descenso que no sabemos si realmente se pagan o no, pero le tocó, entre comillas, pagar a Toluca justamente una multa
y se han armado, lo intentaron con Ambriz, lo intentaron con Paiva, y hasta que finalmente le sale con Mohamed, pero este proyecto, de alguna manera, ya, a pesar de que ahorita está en voz de todos, ¿no? Ya podemos catalogarlo como el mejor equipo actualmente de nuestro fútbol, podemos decir que ya se siente en la mesa de los grandes, ¿o qué le faltaría a Toluca, Fer? No, pues yo creo que sí, o sea, al final de cuentas Toluca es ese equipo y por eso lo decía en la intro, o sea, obviamente hay otros factores que juegan, por supuesto que sí, pero yo creo que uno de los fundamentales, o en la actualidad el fundamental, para pues al menos ser protagonista es invertirle y es ponerle dinero y esa es la realidad. Ya después entrará el factor de, bueno, ahora ese dinero hazlo jugar, hazlo que funcione, pero al final pues tienes que invertir, ¿no? Esa es la realidad, tienes que invertir. Toluca es de los equipos que lo ha hecho, le ha salido bien, mal, regular, o sea, sí, es la realidad del 2010, de ese bicentenario 2010 llega a la final en 2018 contra Santos, la pierde y Sí. luego pues hasta que no es bicampeonatos vuelve a alzar el título, o sea, Llegó otra final contra Pachuca que contra Pachuca lo la perdió. despedazó, ¿eh? Sí, aquella final en donde prácticamente ni metió las manos, le gana esa final al América, esa famosa semifinal, en donde se clasifica, eh, pero al final de cuentas pues está ahí y vuelve y ahora pues ya es bicampeón en donde sí llegan a lo más alto, donde hacen bien las cosas, en donde invierten mucho dinero, porque yo creo que Paulinho no cobra chicles, ¿verdad? También el niño tampoco cobra chicles, ¿verdad? El caso de Alexis Vega para mantenerlo más o menos bien, pues tampoco. Y esa es la realidad. Y creo que en este caso, pues sí, Toluca ya llega a su título número 12, empata Chivas. Creo que Toluca sí ya se puede sentar ahí en la mesa de los niños grandes, vamos a llamarlo, al menos para pedir unas cosas, en donde digo, a veces mejor, a veces peor, pero lo está intentando, le invierte, lo ha hecho así, ha tenido inclusive equipos que posiblemente pues no sé, tal vez merecer más o que fueran más protagonistas, aquel equipo con el Puma Gigliotti, por ejemplo, ¿no? Que era con Felipe Pardo, que tal vez era un equipo que se movía bien, pero que les faltaba todavía cosas, y ahora lo termina consiguiendo. Entonces creo que pues esa es la realidad, en que hoy por hoy Toluca es el mejor equipo de la liga, pues sí, en donde Mohamed sabe jugar esto, sabe exprimirle lo mejor que se pueda al formato del torneo, al torneo, a sus jugadores, y pues enhorabuena por Toluca. Hubiera estado, ¿Lo ves para tricampeón, Fer? yo lo veo ya, eso ya lo veo más complicado, la verdad. O sea, lo veo más complicado y vuelvo a lo mismo, piensas en los factores del tricampeonato, de que los equipos en México no están acostumbrados a manejar ese tipo de constancia también, esa es la realidad, que no están armados para sostenerse por tanto tiempo, puede sumarle el factor de que en el momento de una hipotética liguilla, pues no vas a tener a los mexicanos, en donde pues, sí vas a tener más extranjeros, de cómo te refuerzas, de Mohamed, ¿no? Cómo está también, si no está ya cansado, ¿no? Todo ese show, todo. Yo creo que se ve complicado el tema del tricampeonato, sí, por ser el actual campeón, obviamente Toluca es el máximo favorito para el siguiente torneo, también esa es la realidad, pero bueno, habrá que verlo, habrá que ver cómo se desarrolla en este pequeño, ahora sí que este pequeño descansito para el equipo de los Diablos, pero pues al menos el proyecto luce que puede sostenerse buscando ser protagonista, no te voy a decir campeón, pero sí buscando ser protagonista, al menos un torneo, un par de torneos más. Sí, de acuerdo, se ve sólido, ¿no? Volvemos a repetirlo, y más si uno revisa los nombres de este conjunto Escarlata, en donde quizás uno podría pensar, o al menos personalmente, que es el talón de Aquiles sería la portería, ¿no? Luis García, Hugo González quizás no están a la par de lo que representarían los nombres en el resto del campo, ¿no? Porque te encuentras en la defensa con un Pereira, en la media está Angulo, está de igual manera, obviamente, Alexis Vega, en la parte de arriba está Paulinho. También, ¿no? Sí, o sea, es correcto. O sea, a mí quizás el punto débil de este Toluca
personalmente, repito, creo que sería la portería, pero a pesar de ello, mira lo que son las cosas, ¿no? Ya sacaron el bicampeonato y Luis García, pues muy calladito, es un portero que creo que hasta ahorita está cumpliendo. Quizás nada espectacular ni nada del otro mundo, y ahí entra la polémica, ¿no? De la ida en donde juega Hugo, la vuelta le toca a Luis, y Luis pues termina siendo factor para que justamente Toluca, después de la larga serie de penales, se termine llevando el título. Pero a ver, Diego Farell, ya para empezar a redondear el tema de la final, mi querido Diego, el tema de Tony Mohamed, mira, lo que son las cosas, ¿no? Campeón con Xolos, campeón con Rayados, campeón con las Águilas, bicampeón con Toluca, o sea, ¿es el mejor entrenador de nuestra liga actualmente, Diego? Sí, sí, de los mejores entrenadores de nuestra liga lo es, queda claro. Y aparte es un tipo que no hay necesidad de que caigan provocaciones de nadie, ¿no? O sea, a veces en la televisión, por eso, a ver, yo creo que vamos por partes en ese sentido. Venga. El micrófono tiene una gran responsabilidad, ¿no? Y claro, esto te lo dicen cuando comienzas a estudiar comunicación o cuando comienzas a estudiar periodismo, en este caso con eso es un diplomado en crónica o un diplomado en comunicación, ¿no? Y yo creo que hoy uno tiene que cuidar lo que dice frente al micrófono, ¿no? Y recuerdo que una de las palabras del Capi España me lo volvió a repetir. Capi una vez me dijo, a veces tienes que cuidar lo que dices porque no sabes si la otra persona te va a encarar, ¿no? Ahí en el estadio o en la calle, ¿no? Luego en la calle llega a pasar, ¿no? De que dices una tontera y va, te cara, ¿no? Te dicen de cosas, ¿no? Entonces, sea lo que sea, yo creo que hoy el Faitelson no lo va a hacer. Debería de hacerlo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no estás en cualquier micrófono, ¿no? Y estás en un micrófono de las dos televisoras de mayor importancia en este país, como es TV Azteca y TUDN. Entonces, lo más importante es cuida lo que dices, ¿no? Cuida lo que dices y evítate un problema de estos, porque al final de cuentas ya sabemos cómo es el Turco, ¿no? Un tipo que vive con mucha pasión este deporte y parte de esa pasión, pues, si te metes con su equipo, pues ahora sí que te tocan los cuernos, ¿no? Mal por parte del Turco. ¿Por qué? Porque el Turco Mohamed, insisto, ya ganaste, o sea, ya eres campeón, eres bicampeón, maestro. No caigas en provocaciones, no hay necesidad de caer en una, y aparte en una provocación absurda que proviene de un tipo que, insisto, que necesita bajarse de un ladrillo, ¿no? Y darse cuenta cómo está la realidad del periodismo deportivo en estos momentos. Pero bueno, al final de cuentas es lo que pasa con el Turco y yo creo que hoy el futuro del Toluca bajo el mando del Turco Mohamed pinta para algo interesante, ¿no? Próximo torneo van a estar peleando, si no me equivoco, con Kaká, ¿no? Entonces, yo creo que el Turco debería también prestarle mucha atención al tema de CONCACAF, ¿no? Porque algo que a América le hace falta es una CONCACAF, es un campeonato internacional, ¿no? Y ahora Toluca está a las puertas de poder pelear por un campeonato así, ¿no? Y meterse por un lugar al Mundial de Clubes. Sí, a ver, pero Diego, de igual manera, de lo del Turco, ¿se podrá mantener en Toluca? O ya merecería una oportunidad en selección, Diego Farell. Yo no sé por qué no le hemos dado el tri a ver, es que te voy a decir una cosa. Ganado, ¿eh? No, yo lo sé, pero a ver, bien lo dijo Ibar Cisniega. Para empezar, Ibar Cisniega el otro día en conferencia de prensa fue claro, el contrato se le va a respetar a Rafa y tan. Ya, vamos a lo que sigue. Bueno, pero lo de Rafa se lo prometió otra persona, se lo prometió la bomba, ahorita ya no está la bomba, por Dios. No, déjame te corrijo ahí, Juanito, no se lo prometió la bomba, fue Ibar Cisniega el mismo que negoció ese contrato. Ibar Cisniega nos decía que íbamos a llegar a semifinales de Copa América una vez, o sea, también yo no sé si sea prudente creerle a este señor. Y yo te pregunto, el Turco hoy tiene preparado Rafa Márquez para entrarle a ese toro, Diego. Hoy no está Rafa Márquez preparado. Y si me preguntas, no lo está, ¿no? Okay. Y como Jaime Lozano en su momento no estaba, tampoco Rafa lo está, ¿no? Pero entonces hay que enfocarse que ahorita el Turco tiene contrato con Toluca. Una cosa es dirigir una selección. Diego, pero si quisieran se lo llevan a la selección. Pero una cosa es dirigir a nivel de selección y otra cosa es dirigir un club. Al club, a los jugadores los ves diario, entrenas con ellos diario. Con la selección mexicana
los ves cada 4 meses, cada 2 meses, cada mes, si bien Pero te ya va. tendría la base ¿no? del bicampeón, Diego. O sea, imagínate, o sea, Toluca, No uno de puedes los llamar méritos de este extranjeros. Toluca es que tiene varios jugadores No puedes llamar mexicanos, ¿eh? extranjeros, no puedes llamar extranjeros. A ver, Diego, Gallardo no es extranjero, Canelo Angulo no es extranjero, Marcel no es extranjero, Alexis Vega no es extranjero, Barbosa del otro lado no es extranjero. O sea, ya llevamos 5 y si quieres le seguimos sumando. O sea, eso también me parece, no sé por qué le tenemos como favor en darle la selección a Mohamed. Pero ahorita el turco tiene contrato con Toluca, o sea, también hay que entender Diego, un punto. Jugadores de Toluca, entrenadores de Toluca ¿Y no tú se han crees ido a que la lo va a querer selección, soltar Toluca? A ver, yo te pregunto, después de lo que acaba de suceder, Juan, atención a eso, ¿tú crees que hoy Toluca lo va a querer soltar después de ser bicampeón? Claro que no. Bueno, Diego, en su momento dejaron ir al Chepo, que también les había dado 2 títulos, dejaron ir a Mesa, que también los había fue hecho José Manuel el Chepo de la Torre, fue José Manuel el Chepo de la Torre. Hoy yo creo que el turco está concentrado en Toluca, ¿no? En Toluca y en lo que le corresponde. Ahora, el tema del nuevo técnico en la selección mexicana se va a ver después de la Copa del Mundo. Ahorita el técnico es Javier el Vasco Aguirre, ¿no? Y el Vasco, duela a quien le duela, pues nos va a dirigir en la Copa del Mundo. Sería una tontería ahorita correrlo, ¿no? Ya. El tipo nos ve en la Copa. A ver, después, caray, ¿tú lo vas a poner ahorita? ¿No le vas a respetar el proceso a Javier el Vasco Aguirre? ¿No le vas a respetar el proceso a Javier? Pero ¿tú crees que este proceso vamos a alguna parte con él? O sea, estamos realmente en un mar de dudas con Javier Aguirre. No, Juanito. Por favor. Yo creo que igual si le apuestas a Mohamed, no te puede. Pero deja que termine su proceso, deja que termine su trabajo, ¿no? Deja que el Vasco Aguirre también termine Imagínate, Juan, que de pronto en el lugar donde narras te digan, oye, ¿sabes qué? Te vamos a correr, hermano, y que termines y que te corran a los 45 minutos. Pero a ver, no, hermano, Diego, tú tienes que terminar 90 minutos de partido. Es lo mismo con Javier el Vasco Aguirre. El tipo tiene una crónica de una muerte por eso. No, ¿cuál crónica de muerte anunciada? Por favor. ¿Cuál? ¿Tú crees que con Javier Aguirre vamos a trascender? ¿Tú crees que con Javier Aguirre vamos a trascender? Para el señor Juanito prefiere llegar a la Copa del Mundo tras haber goleado Honduras, ¿no? Vamos a golear Honduras, vamos a golear a Nicaragua, vamos a golear a Jamaica y llegamos a la Copa del Mundo y que nos toque Alemania y que Alemania te meta una patiza tremenda, hermano. Pero Diego, no le podemos ganar a ninguno de los importantes de este año. Por Dios, ahí están los números. Por Dios. O sea, para empezar, creo que hoy el proceso se tiene que respetar, ¿no? Y Javier el Vasco Aguirre tiene un proceso, hay que dejarlo trabajar, ¿no? Sabemos que la silla más caliente de la selección es el técnico de la selección mexicana, punto, y se acaba la historia. Y no pasó nada. ¿Qué nos hace pensar que ahora con menos materia prima que en 2002 y que en 2010 vamos a trascender? En aquel momento tenías a Márquez, a Cuauhtémoc, a Vela, a Giovanni y no hiciste nada. Ahora que tenemos un equipo que tampoco tiene mucho talento, yo no creo que vayamos a trascender con Javier Aguirre, ¿no? No sé si sería descabellado pensar en Mohamed. A ver, la culpa, momentos. ¿De quién es la culpa? Pero ¿Es tuya la culpa? O sea, no, pero por eso te pregunto, Juan, ¿es tuya la culpa del haber traído a Rafa Márquez y a Javier el Vasco Aguirre? No. Tampoco es mía la culpa, tampoco la culpa es de Freddy, de José Iván. O sea, la culpa es de quien lo hace, Indio, claramente. Entonces, ¿quién lo trajo? Lo trajo Iván Cinea junto con los directivos, punto, y se acaba la historia. O sea, bonito. Ya. Jejeje. No, o sea, el punto aquí, creo, digo, independientemente de todo, a Mohamed le ofreció, o sea, se entrevistó, ¿no? Fue uno de los entrevistados en algún momento. Y pues, Javier? Sí. Mohamed, y ahorita, pues él mismo se descartó para selección, mexicana. Y pues se entiende, ¿no? Es el técnico de moda, como lo digo, el Tuca Ferretti decía, yo prefiero ser barrendero, y en un tiempo ahí anduvo también, ¿no? Sí, dos partidos amistosos, hay un proceso nada más de... Sí, claro, pues, o sea, por Dios. Sacando las papas al fuego, pero pues también, ¿no? Y digo, a ver, se entiende por ser el técnico de moda, como lo fue Jardine, como lo fue... Bueno, el Piojo, cada vez que ahí está la vacante, hace su gira artística por los medios,
pero pues creo que esa va a ser la historia. El Piojo Herrera, Fer, entró siendo el técnico de moda y es quizás el que estuvo más cerca de conseguir el quinto partido contra Holanda, ¿no? O sea, también hay que decirlo. Sí, en un proceso en el que fue repechaje también. O sea, creo que es muy sui generis el fútbol mexicano y los procesos son tan a veces surrealistas en donde, no lo sé, pero creo que con Mohamed ahí sí, o sea, no sé si esté tan descartado o no, pero al menos de palabras de él, pues creo que con Toluca está mucho más cómodo. Exactamente, es que eso voy. O sea, primero, si lo vas a llevar a selección, deja que termine el proceso a la Copa. No creo que el turco Mohamed ahorita vaya a aceptar el proceso al Mundial cuando te faltan 6 meses. Yo no sé, creo digo, que lo vaya a aceptar. Ver, ¿quién le va a hacer el feo en una Copa del Mundo? O sea, también estamos. Pero así a 6 meses, a 6 meses, Juan, por a favor, 6 meses. Diego. A 6 meses. Podría pasar. No, a 6 meses tú lo vas a llevar. A 6 meses. A Miguel Herrera le dieron 4 meses. Sí, claro. Entró nada más para lo de Nueva Zelanda, ¿no? Y vámonos. No, bueno, tú también, José Iván. Tú también. Tú también. No, por Dios. Estamos locos. Estamos locos. Y además a Manolo le dieron, lo goleó. Estamos todos locos. No puede ser. Y tú dime, ¿en qué lugar? No, dime, digo, ¿en qué lugar? No. Me estás diciendo que tú prefieres sacar un proceso con Javier el Vasco Aguirre. Para ningún lado con este proceso, es como lo del Tata Martino. Por eso, entonces, por eso lo vuelvo a repetir. Hoy el proceso. O sea, no hay un proceso. A ver, vamos a entender esto. No, estos 4 años, porque ya van a ser 4 años, no hubo absolutamente ningún proceso. Ninguno. No hay. En el momento en que tú cortaste una cabeza hace 3 años, no hay proceso. Y luego es que en eso estoy de acuerdo. Pero entonces, para lo que voy es lo siguiente. ¿Quién trajo a Javier el Vasco Aguirre? ¿Lo trajeron ellos? ¿O lo trajo Juanito? No, claro que no. Que hoy no está, entonces ese proceso tampoco está ahí. O sea, tan así de simple. El fútbol mexicano no está preparado, y se los ha dicho Ricardo Antonio de la Volpe, que sí cumplió 4 años, un disque proceso, y yo creo que tanto Ricardo como Juan Carlos Osorio fueron los únicos que realmente cumplieron con expectativas de 4 años, con muchos problemas, pero al mismo tiempo con muchas alegrías, a pesar de todo. ¿Cuál es el gran problema de la realidad del fútbol mexicano? Si tu mitad de liga no tiene procesos reales, porque no tiene procesos reales, y la otra mitad sí los tiene y ya te quiere robar a los entrenadores, pues ahí está también tu problema. Tu problema está desde tu propia percepción de cómo es el fútbol mexicano. Si hoy me dices, quisiera que el turco Mohamed fuera a la selección mexicana porque lo está haciendo bien, sí. ¿Y sabes por qué? Porque a la selección mexicana y al fútbol mexicano le mama muchísimo cortar procesos y traer al de moda, porque así es. El de moda es el que funciona. Aquí los procesos duran 5 meses. Ahora sí que, ¿cómo triunfan en el fútbol mexicano? A corto plazo. Nunca van a triunfar a largo plazo. ¿Por qué? Porque no entendemos todavía cómo, desde las raíces, sostener procesos. Ese es un grave problema. Por eso yo sí digo, si hoy al Vasco lo cortan porque le cae gordo del que está arriba y quiere entrar al turco, el turco lo va a hacer súper bien y el turco va a poder hacer un gran mundial. Porque somos de procesos cortos como somos de memoria corta, desgraciadamente. A ver, de igual manera, déjanos saludar acá al señor Marcos Olvera, que anda por acá con nosotros. Marcos, ¿cómo te va? Buenas noches. Juanito, buenas noches. Fer, Iván, Diego, buenas noches. ¿Sí me escuchas? Vaya, ya no está enojado. Por fin. Aleluya. Buenas noches. Qué barbaridad. Oye, Marcos, de igual manera me gustaría preguntarte, ¿tú sí apoyarías esa idea de poner a Mohamed por ser el actual bicampeón como técnico del Tri en estos momentos?
Sí, pero no ahorita. Digo, la realidad es que Mohamed tendría que estar considerado para selección nacional, pero tal vez para el Mundial del 2030. Digo, no por el hecho de respetarle el proceso, perdón la expresión, no por el hecho de respetarle el proceso a un vegetal como es el Vasco Aguirre. Digo, creo que al final el señor tuvo dos Copas del Mundo, tuvo dos oportunidades con dos buenas generaciones, 2002 y 2010, y no lo logró. No lo logró, o sea, tuvo jugadores de la talla de Jared Borghetti, por ejemplo, ¿no? Que nada más es uno de los goles que recuerda a Buffon, que es Sí. aquel gol contra Italia. Bueno, Javier Aguirre no lo logró. Javier Aguirre perdió contra el máximo rival en unos octavos de final de Copa del Mundo. Estados Unidos no puede ganar nunca jamás un partido contra México. El importante ya lo ganaron. Javier Aguirre está porque al final saca las papas del fuego, porque al final es el bombero de la federación, es el amigo, es el que es gracioso en conferencias de prensa. Por eso Javier Aguirre está donde está. Eso me queda claro. Ahora, más allá de la rumorología y de lo que yo piense o lo que me pueda llegar a gustar, la realidad y la información es que después de la Copa del Mundo, si todo sale bien, después de la Copa del Mundo, va a haber una sacudida en selección mexicana, ¿no? ¿Otra vez? En federación, en federación. Y el que va a ocupar el lugar, Otra sacudida de la federación. otra vez, Santa madre de Dios. y el que va a llegar a ocupar el lugar que hoy ocupa alegremente Mikel Arriola, pues es nada más y nada menos que Santiago Baños, ¿no? O sea, digo, esto es información. O sea, Santiago Baños va a llegar O a sea, ocupar un salimos de lugar. Guatemala y nos vamos a Guatepeor. Sí, al final es un proceso tricampeón en el fútbol mexicano, Ah, ¿no? bueno, pero Igual, Marcos, su mérito el América, con todo tiene. respeto, no fue tricampeón nada más por Santiago No, Baños. Ahí tiene no, Iñárritu, que es el que le compuso la plana muchas veces, ¿no? claro, Juan, o sea, pero al final el hombre fuerte es Santiago Baños. Y el hombre que va a llegar a selecciones nacionales para el Mundial de los 30 es Santiago Baños. Ahora, se manejan ¿Otra dos vez? nombres, otra vez, se manejan dos nombres para suplir a Rafa Márquez a la primera de cambio. El primero es el de André Jardín. ¿Mm? Y el segundo es el de Antonio Mohamed. Si Jardine, por alguna extraña razón, no quiere salir del América o se quiere regresar a Brasil, Mohamed está en planes para ser entrenador de la selección nacional. Ah, los escuchabas un momento, ¿no? Y dices, ¿quién le va a decir que no a la selección nacional? Bueno, el turco tendría que ser lo suficientemente inteligente para decirle que no a esta selección mexicana. A ver, Marcos, yo nada más se las pongo así. O sea, tú le entrarías al Toro, faltando sí 6 meses, 4 meses, pero ya vas directo a la Copa del Mundo. O empiezas el proceso, que son de 4 años, en una CONCACAF, en donde si pierdes 2 partidos te van a querer correr a las de cambio, y ni a palos vas a llegar a la Copa del Mundo, porque, o sea, sí, empezamos el proceso siempre muy alegre, sí, vamos a durar 4 años o más. Hugo Sánchez quería hasta 8 años, ¿no? Y no sé qué más. No los vas a cumplir, es muy complicado que los puedas llegar a cumplir, y si los llegas a conseguir, ya llegas con la presión hasta el cuello, ya llegas con una presión mediática terrible, o sea, con un montón de circunstancias que no te van a favorecer. Si tú entras ahorita te ahorras todo eso, traes el impulso de tu equipo, y en una de esas igual y hasta lo haces bien como lo hizo Miguel Herrera en el 2014. No, bueno, para Miguel Herrera tenía una selección que medianamente podía competir. No, Hoy, a ver, Marcos, esa selección hoy, estuvo a nada de quedar fuera de la Copa del Mundo, si no es por a ver, Susi, ¿eh? hoy la realidad es que Alexis Vega en una pierna no hace diferencia en ese Toluca. En ese Toluca de la liguilla. No hablo de la temporada regular. El Alexis Vega de temporada regular es otra Está historia. lesionado, Marcos. Está lesionado. La verdad O es que sea, tienes a jugadores mejores que el Canelo Angulo. Tienes a jugadores mejores que Jesús Gallardo. Hay ¿cómo jugadores quién? mejores. Bueno, personalmente yo creo que a pata cambiada, Rodrigo Huescas es un hombre que puede funcionar. Está roto ahorita Huescas, Sí, no lo puedes está usar. roto. Ahí está Mateo Entonces, Chávez. Ahí está Mateo Chávez, ¿no? Digo, creo, por mucho que la personalidad y que el hombre en sí me pueda llegar a molestar un poco,
Yo Todavía si me creo hubieras dicho el fielmente- Cotorro, a lo mejor te la compraba, ¿eh? El Pero- Cotorro, sí, o sea, pero allá iba, ¿no? O sea, iba justo a los laterales de Chivas. El Cotorro es uno de ellos. Y yo creo fielmente, a reserva de lo que puedan pensar, que Alan Mozo es el único lateral por derecha que sabe defender. Eso es una No realidad. manches. ¿En Sí, serio? sí. ¿En serio? ¿Me lo Y tú juras? Y tú lo sabes mejor O sea, que me lo nadie. juro. ¿Quién? ¿Quién sabe defender? No estamos ¿Según no estamos en quién? droga. ¿No estamos en droga? ¿Quién? ¿Me lo juras? No, que no estamos en no. droga? Vengo manejando, güey. No estoy en drogas. Obviamente no estoy en drogas. O sea, hay muchos drogadictos manejando, así que entonces no me digas Sí, que tú estás sí, en güey, pero droga. no es el caso, cabrón. No mejoró nuestra pinche existencia, Iván. No, o sea, creo que hay buenos jugadores que pueden estar en selección nacional. No, o sea, el caso de los jugadores de Toluca. O sea, pues, no sí está llevando Javier Aguirre a los mejores. No, claro que no. Pues Ah, claro que- bueno, entonces hay que quitarlo, ¿no? O sea, también. Pero ¿para qué lo vas a quitar, Juan? A ver, Otra. mira, yo creo que ya está. A ver, esto va a ser el error y no de poner a Javier Aguirre, güey. O sea, Javier Aguirre es la punta del iceberg. Javier Aguirre es el retrato. Es el güey que va a salir, en la foto todo madreado después de la Copa del Mundo. Eso es Javier Aguirre. Es el parapeto Todos de la vamos a selección estar cuando nacional. eliminen a México diciendo, debemos haber corrido a Aguirre porque se veía que no íbamos a ningún lado. Así como lo bueno, hicimos pues con el Tata, ¿eh? Con el Tata fue lo mismo el también. que salga a decir que vimos correr a Javier Aguirre después del segundo partido contra Corea del Sur, pues nada más habría que decirle, oye, pero ¿qué pasó, no? O sea, ¿cómo Pero es que esa es la cambiamos? fórmula. A ver, es que esa es la fórmula real. Lo que está diciendo Juanito es una fórmula súper real y que le haya ayudado completamente a la selección mexicana. Es traer a un entrenador, cansarte de él a los 3 años, cortar la cabeza y a los 6 meses traer a uno que esté de moda, que esté bonito, que sea tricampeón, bicampeón o lo que sea del fútbol mexicano y se acabó. Quizás si hubiera... Y eso es lo que si va a hubiera pasar. sido- Y eso es Diego lo que va a Coca pasar hubiera con ahí Baños. funcionado, en ese sentido, sí hubiera funcionado con Diego Coca, sí Sí. hubiera funcionado con Jimmy Lozano. O sea, procesos muy No, cortos. y funcionó en 98. Acuérdate qué pasó en 98 con Bora Milutinovic. No, y funcionó en en 2014, y funcionó en 2002, y funcionó en Rusia, bueno, en Rusia no, pero o sea, el fútbol mexicano es así, lo sabemos, y no lo van a cambiar. Solo en 2 procesos México no ha cambiado de entrenador. 2006, Ricardo Lavolpe. 2018, Juan Carlos Osorio. Son los 2 únicos 2 procesos. ¿Y cómo les fue? Igual. Igual. Olvidados por todos, olvidados por todos. O sea, Iván tiene razón en algo. A este país, en términos futbolísticos, pues es de memoria muy corta, muy corta. No se nos Bueno, olvida. tan fácil como esto, Marcos. Ya no hubiéramos puesto a Aguirre en una tercera ocasión. Así de fácil. O sea, yo no No. entiendo por qué vamos por él Después otra del vez. segundo, Los dos después del veces segundo fracasamos. proceso en Sudáfrica, no era para ponerlo, ¿eh? No, para nada. No, Y ahora es que, menos, es que ni siquiera después de Corea, o sea, te estoy diciendo que te eliminó tu máximo rival de la zona, jugando Sí. basura, o sea, creo que ni siquiera merecía 2010. El problema es que date cuenta, ¿cuántos entrenadores mexicanos hubo en esta liguilla? Ninguno, ¿sí? Ninguno. O sea, el director técnico mexicano es una especie en peligro de extinción, si no es que ya en extinción, ¿no? O sea, yo No, creo... y por eso sería arriesgadísimo poner a Rafa, ¿no? ¿Para qué lo vas a quemar? Bueno, pero al final es decisión de Rafael Márquez, ¿eh? O sea, Rafa Márquez está ahí por decisión propia, nadie lo obliga. A él nadie lo obliga. Él puede decir, después de que se vaya Javier Aguirre, él puede decir, aquí esto está jodido y yo me voy con el Vasco, ¿no? O sea, la verdad, Santo o sea, Dios. quédense con su contrato muy bonito y todo, pero yo me voy con Aguirre, o sea, esto no va para ningún lado. Pero ahora resulta que hasta Andrés Guardado va a ser auxiliar técnico de Rafael Márquez para Sí, 2030. es lo que andan diciendo. Mamita Pero ¿qué querida. experiencia tienen los dos? O sea, con todo respeto. Creo que Rafa tiene más experiencia porque Pero no Rafa ha sido estuvo- campeón de nada, ni Rafa ni Andrés. No, pero a ver, digo, A ver, recuérdame que era yo les Lionel voy a poner- Scaloni. Pero es que, a ver, se les va a poner así. Exactamente. Recuerda, a ver, El A ver, caso de Iván, Scaloni adelante. es el mismo. Es el mismo. O sea, el caso de Scaloni es el mismo. Nunca dirigió en primera división.
siempre fue auxiliar, estuvo en fuerzas básicas, generalmente con selecciones menores. En el momento de mayor crisis en el fútbol argentino, el único que creyó en su proceso fue César Luis Menotti. Tenía padrinado a Menotti, bueno, Y el poca Chiqui cosa, Tapia, ¿no? y el Chiqui Tapia, y el Tan Chiqui simple. Tapia. Pero, bueno, y el Chiquitapia, muy cierto. Entonces, ahí también hay un punto, tengan en cuenta esa situación. Si es por la parte de no ha ganado nada, muchos de los entrenadores que han llegado a Copa del Mundo y han ganado una Copa del Mundo no ganaron nada en selecciones. Ninguno. Muy pocos. Realmente, muy pocos. Joaquim Lowe. Joaquim Lowe no ganó ninguna liga nacional, ahí? Ninguno. Bueno, Ninguna, Iván, pero ninguna. bien sabemos los procesos que hay en Alemania, ¿no? Lowe ya Pues venía trabajando no sé cuánto tiempo ahí. Pero Jürgen Klinsmann tampoco había ganado nada antes de que se lo dejara Joaquim Lowe. Entonces, igual, lo de Blanc le costó mucho trabajo. En algún momento sí peleó una liga con el Marsella, pero pues hasta ahí. Entonces, a Felipao le va muy mal cuando agarra un club. Sí. Se da cuenta, no es la parte de qué ha ganado, sino es la parte de qué tanto funciona en una selección mexicana, qué tanto entiende lo que es el país, el fútbol de ese país, la idiosincrasia de ese país y cómo lo puede inyectar a un equipo. Ricardo Lavolpe lo pudo lograr, pero porque tenía más de 25 años viviendo en el país antes de agarrar una selección nacional. Juan Carlos Osorio lo entendió pensando que no tenía él que ser el único dirigiendo esto. Metió a sus 10 asistentes a entender cómo era el fútbol mexicano y le dijeron, esto es de amiguismo. Si te haces amiguitos de muchos, lo vas a lograr. Y así lo ¿Soy hizo. yo o solo yo no escucho al señor Iván? ¿Entendieron así? No. Nada más eres tú, Marcos. Ah, ok. Entonces mi punto es, el último punto es este. Antes de que me tenga que retirar, una disculpa. Creo yo que la selección mexicana está hecha para quien entienda no solo a la selección mexicana y al fútbol mexicano, sino que entienda el país propio. Ya lo había dicho César Luis Menotti en su momento. El arraigo cultural del fútbol es tan grande que para ser seleccionador tienes que comprender todos los ramos. Hay muy pocos que lo han entendido y desgraciadamente es también una señal de lo que somos como sociedad. Somos gente desordenada, que tenemos muchos proyectos cortos pero nunca largos, y que cada vez que queremos tener ciertas estructuras, nosotros las mismos las demolemos. Así que si hoy Javier Aguirre o por ejemplo Rafa Márquez quiere llegar a la selección mexicana después de Javier Aguirre, está en todo su derecho y tendría que apoyarlo y creo que le va a ir bien, pero empezando desde ahorita a hacer oídos totalmente sordos. Sí, es algo que tiene que entender Rafa, ¿no? O sea, creo que al ser un ídolo, sí es verdad que hay mucha gente que lo va a apoyar 100%, porque Rafa Márquez es un ídolo de la selección nacional y del fútbol mexicano en general, pero también va a haber mucha gente que lo critique y Rafa Bueno, tiene que estar acordémonos de preparado lo de para que Hugo lo Sánchez, ¿no? critique. Bueno, pero Hugo cometió un error. Hugo no tenía por qué estar en ese proceso olímpico. Hugo quiso, y eso es parte de la estructura que habla Iván, eso es parte de la estructura que habló Diego. Tú dime, Juan, ¿qué selección nacional menor juega lo mismo que juega la selección mayor? Ninguna. No. Ninguna. No es como que la sub-17 que fue al mundial, que estuvo cerca de llegar a semifinales, que la coció a patadas de la selección argentina, no juegan a lo mismo que jugó la sub-20, que perdón, fue a hacer el ridículo a Qatar. Mira, en las dos nos quedamos cortos, ¿no, Marcos? Digo, o sea, la 17 quizás fue un poco más digna, pero de igual manera se esperaba un poco más. Sí, O al revés. Sí. no, perdón. En la 17 fue donde se hace el ridículo que pasas por fair Que play. te golea a Portugal. Que te golea Portugal. En la 20 con Mora, Gilberto Mora y toda, bueno, en la Vargas, 20, todos, Vargas, o sea, todos estos, Elías Montiel, todos estos, se hace un mejor papel, se juega mejor, se tiene otro tipo de idea, pero la sub-17 y la sub-20 lo que juegan
Es un mundo de diferencia, no juegan a lo mismo ni de cerca. Y si tú comparas la 20 con la mayor, pues hay otro tipo de fútbol, es muy diferente. La lejanía del estilo es brutal. No se juega lo mismo. No tienen una idea partiendo, olvídate de la estructura, no tienen una idea partiendo del futbolístico. Lo futbolístico es lo menos que les interesa. Partiendo de ahí es donde te das cuenta que estamos jodidos, porque tú vea lo que juega el mismo entrenador. ¿Cuál es la diferencia entre la sub-17 de Argentina, que que con poco y nada consiguió el empate o perdió, no recuerdo, consiguió el empate contra México en la sub-17, y ese mismo entrenador con la sub-20 le termina ganando a México? Es el mismo entrenador, es el mismo entrenador, ¿sabes? Hoy la diferencia desde el futbolístico pues es abismal, y te das cuenta que acá no tienes un proceso. Rafa, que es un hombre que viene de segunda división del Barcelona, que casi asciende al Barcelona B a lo que es segunda división en España, no la Real, bueno, no la tercera, que es lo que estaba jugando. Sí. Rafa estuvo cerca de hacer algo que desde Rafa Márquez no se ha logrado, ¿eh? El Barcelona ha estado muy lejos de siquiera el playoff para buscar el ascenso a segunda división, algo que solo lograron con Rafael Márquez en años recientes. Creo que Rafa, en el entendimiento de cómo funcionan las fuerzas básicas, en el entendimiento de cómo funciona un proyecto desde lo futbolístico, puede ser una buena opción. Ya, de federación para afuera, lo que la selección de Rafa Márquez vaya a dar para afuera es muy diferente, porque el mexicano lo que necesita son resultados. Y si Sí. Rafa Márquez no da resultados, Rafa Márquez se va después de 3 juegos. No, O eso sea, que, qué eso me diferente, queda ¿no? claro. Qué diferente, porque hoy en Brasil se habla de renovar a Carlo Ancelotti hasta 2030 con 4 partidos ganados, 2 empatados y 2 perdidos. Y estás hablando de Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti, perdón, a nivel selección, ¿qué ha hecho? Carlo Ancelotti se enfrenta a un historial brutal en Nunca contra. ha sido entrenador de selección Ancelotti, pero es uno de los Fue asistente entrenadores- técnico David Gosacci. Claro, sí, pero Ah, a ver, pero es vuelvo uno a de lo los mismo. mejores entrenadores de este planeta. Sí, Sí. pero vuelvo a lo mismo. Y quiero citar a Diego hace un momento que los ven escuchando. Antonio Mohamed con Toluca ve a los jugadores todos los días. Antonio Mohamed con Toluca entrena con los jugadores todos los Bueno, días. Marcos, me Exacto. hablas de Mohamed como si nada más hubiera sido campeón con Toluca, lo hizo con Rayados, con América, con Xolos, o sea, equipos que tienen también una identidad completamente distinta cada uno, y aún así lo sacó, ¿eh? ¿Por qué le daría miedo agarrar a la selección? La identidad del club es distinta. Sí. A lo que juega el turco es lo mismo. Y le El da turco juega igual en resultado. todos Bueno, lados. ahí están Claro, las cosas. claro, porque desde lo futbolístico hay un planteamiento, no desde el proyecto, desde lo futbolístico, desde el nivel cancha. Y se puede hablar de todo. Yo te acabo de decir lo de Baños. Baños no va a traer a alguien que desde lo futbolístico funcione. Baños va a traer a alguien, o sea, desde el proyecto futbolístico funcione. Baños va a traer a alguien que dé resultados inmediatos. Baños va a Claro. traer a alguien que pueda vencer al Salvador en San Salvador. Baños va a traer a alguien que pueda ganar en San José contra Costa Rica. Baños va a traer a alguien así. Ahora, yo pregunto, y es en serio, ¿qué quieren? Un entrenador que venga y dé resultados jugando como jugó Guido Pizarro contra Cruz Azul. Ya me lo congelaron, ¿no? Tiene toda la razón Marcos en ese sentido. O sea, ¿qué prefieres? ¿Traer un entrenador que te dé resultados inmediatos Mira. y jugando basura? ¿O Pero- claramente traes un entrenador que juegue bonito, pero que no meta ninguna cuenta? O sea, yo prefiero Es el que ese es tipo que traiga punto, los ¿no? O sea, resultados. jugamos como nunca, perdemos como siempre, ¿no? Eso ya Bueno, pero lo mejor, los señores dueños. por eso, lo mejor en estos momentos, Es un juguetito. Baños lo primero lo mejor que puede hacer es traer un técnico que te dé resultados inmediatos, ¿no? Y que te ponga a competir, bien lo dijo Marcos, que te ponga a competir en Centroamérica. ¿Desde cuándo México no le gana a Honduras? A ver, acabas de perder con Osorio, Centroamérica hace algunos meses, ¿no?
Desde el profe Osorio, estamos hablando 2017, Juanito, final, 2017. Al final se nos olvida que este es el juguetito de los dueños y ellos deciden. Exactamente. Pero eso está matando. Eso está matando también a nivel sub-20, Fer. A nivel sub-20 y a nivel sub-17 y a nivel mayor. Eso mata a la selección mexicana. Los dueños deciden. Y concuerdo con eso. ¿Por qué? Porque, a ver, a mí me tocó verlo de cerca. Me tocó verlo de cerca y sí, es verdad eso. Es verdad eso. O sea, insisto, y si no le gusta, y vamos a ponerlo así, porque aunque el técnico sea bueno, pero si tú en una junta de dueños, porque también tengo entendido que el técnico de la selección mexicana asiste en la junta de los dueños del fútbol mexicano. Sí, presenta el proyecto a los dueños, no se lo presenta al presidente. No, se lo presentan los dueños. Si llega el técnico de la selección, vamos a poner Javier el Vasco Aguirre, y de pronto se le queda viendo feo a Mauri Vergara, y luego se le queda viendo feo a Jesús Martínez, y luego se le queda viendo a Jorge Kank feo, pues, es que se me quedó viendo feo, ya no lo quiero como técnico y adiós. Concuerdo con Fer en ese sentido. Adiós, pasa, bye, se acaba la historia. Sí, claro. ¿Qué pasó con Víctor Manuel? Es más, ni te vayas tan lejos. ¿Qué pasó con Víctor Manuel Vucetich? Ese es el gran... Vucetich, al siguiente día de haber llegado contra Costa Rica, esto con información que yo tengo, fue en la Junta de Dueños a presentarles el proyecto de selección a largo plazo. Es que se me quedó viendo mal Vucetich y por eso... Adiós, ya, se acabó. No, también era insostenible, Diego, pero o sea, sí lo creo, la situación de los técnicos, que es una cosa terrible, y bueno, ya evidentemente tendremos que esperar para ir viendo cómo se va dando el panorama en lo que será este 2026, porque ya es el año mundialista, ya tenemos evidentemente la Copa del Mundo a la vuelta de la esquina. Rápidamente, Fer, ya no vamos a dar pronósticos, obviamente, pero unos temas que nos habían quedado pendientes, mi querido Fer, hubo Champions la semana pasada, perdió el Madrid, mi querido Fer, ante el Manchester City. ¿Hay crisis en la Casa Blanca, Fer? Hay muchas cosas que están pasando, definitivamente, sucediendo demasiadas cosas en muchos ámbitos. Sí, pierde ante el Manchester City en un partido que no creo, no es de merecimientos, pero no creo debió haber perdido. Creo que fue superior al City definitivamente. Faltó mucha contundencia, también es en la realidad. Y pues 2 errores te acabaron costando el juego. Se mantiene dentro de los 8 primeros, eso también. En una situación convulsa, en donde no acaban de cuajar las piezas, en donde hay mucho ruido mediático alrededor, en donde están pasando demasiadas cosas, tanto en la liga como en el club, en donde no terminan por encajar ciertas piezas. Ya quieren correr a Xavi, Fer. Sí, ya tiene una sentencia Xavi. Creo que al final de cuentas Xavi llegó a imponer a imponer cosas que no van, ¿no? Con el esquema de la plantilla, que no van con el esquema del club. ¿A qué me refiero? A que pues este es un club en donde el entrenador no es la máxima autoridad. No, la autoridad son los jugadores. Y nunca lo ha sido, sino la máxima autoridad es el presidente y de cierta manera los futbolistas, ¿no? Sí llegó Xavi para generar ciertos cambios en dinámicas, sí, esa es la realidad, pero esa es una cosa, y otra muy diferente es decir lo que yo digo se hace y porque se hace, ¿no? Para eso lo contrataron, ¿no? Lo contrató pues para ser entrenador. No, lo contrataron para cambiar ciertas dinámicas, pero no para imponer su completa autoridad en un equipo que desde hace que nunca ha funcionado de esa manera. O sea, Xabi Alonso sabe lo que es el Madrid, pero al final de cuentas, digo un simple ejemplo, ¿no? Creo que se resume de la mejor manera. Si, como despectivamente le decían, si con el poder de la amistad de Ancelotti el club ganó prácticamente todo, lo ganó prácticamente todo, sí. ¿Cómo esperas que estos jugadores que ya lo ganaron prácticamente todo, que alguien llegue y les diga lo que ustedes estaban haciendo no sirve, no funciona, ahora ustedes van a hacer lo que yo les diga que tengan que hacer?
pues como que va a haber roces, ¿no? Definitivamente va a haber roces Claro. con las máximas estrellas. Creo que Xavi